La taquicardia, esto provoca que el corazón no sea capaz de bombear la sangre de la manera adecuada a todo el cuerpo y esto pues provoca ciertas consecuencias y es más común de lo que pensamos. Por eso hoy está con nosotros el doctor Luis Fernando Valerio. Muy buenos días, doctor, un placer. Igual, muy buenos días. Cuénteme un poquito, doctor, las taquicardias, porque uno dice taquicardias están relacionadas directamente a tener mal el corazón. Las taquicardias pueden ser normales, naturales, como cuando hacemos ejercicio o cuando estamos preocupados, pero sí hay otras que se asocian a enfermedades cardíacas. Las taquicardias pueden producirse en dos fuentes del corazón, en la parte alta o la parte baja. Nada más para mencionar rápidamente, el corazón Dios lo hizo para no parar nunca. Entonces está preparado para arrancar en caso de que alguna de las partes falle. El latido normal se produce en la parte alta, se transmite al centro del corazón y luego se transmite a la parte baja. Y esto es secuencial. Si la parte media del corazón no recibe el impulso, él tiene la capacidad de descargar. Y si la parte baja, el de arriba, no le manda impulso, él también tiene capacidad de descargar para evitar que el corazón se pare. Entonces la taquicardia se puede producir de la parte alta del corazón o de la parte baja del corazón. ¿Por qué? Sí, generalmente por enfermedades cardíacas. Cuando se dilata el corazón, por ejemplo en pacientes hipertensos, diabéticos, la parte alta del corazón se puede dilatar o en gente joven con un corazón estructuralmente sano pueden tener taquicardias. Las de arriba son más benignas. Las de abajo se ven cuando el corazón, el ventrículo, tiene una miocardiopatía dilatada o tuvo un infarto. Cuando se producen taquicardias en la parte baja, estas sí pueden ser más riesgosas para el paciente. Hay manera de, es que usted habla de taquicardias arriba y abajo, pero sí. ¿Hay manera uno de localizarlas o nosotros no sabemos dónde están porque es muy cerca, verdad? No, lo sentimos nada más como una fuerte palpitación. En un electrocardiograma nosotros inmediatamente podemos detectar si es la parte alta o la parte baja. Ahora, ¿cuántas pulsaciones podrían ser normales? Es decir, ¿en qué momento verdaderamente estoy teniendo una taquicardia? La mayoría de nosotros andamos con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo. Ahora, si en reposo, sin haber hecho ejercicio, comenzamos a sentir palpitaciones de más de 100 por minuto, vamos a sentir que el corazón late mucho. Un paciente me explicaba, dice, doctor, es como cuando uno sube una cuesta corriendo, llega al final, para y siente que el corazón se le quiere salir. Dice, pero eso sin haber hecho absolutamente nada. Ok, pero si es en ejercicio, eso es totalmente normal. Esperable. Ahora, por ejemplo, por ahí dicen que hay unos días antes de la regla, digamos, puede tener una taquicardia uno, inclusive cuando está acostada, ¿hay algún tipo de relación? Sí, puede ser normal. Puede ser normal. Sin embargo, si es tan repetitivo, siempre sería bueno que la paciente se haga un electrocardiograma y se haga un chequeo médico para confirmar de que no es una arritmia cardíaca la que está sufriendo. Ahora, si estoy embarazada y tengo taquicardias, ¿esto podría tener alguna consecuencia para mi salud? ¿Podría estar afectando a mi bebé? ¿O puedo estar tranquila, doctor? Sí. En general, la mujer durante el embarazo aumenta el volumen de sangre y las necesidades por el bebé son mayores, entonces el corazón debe palpitar más rápido. Si la mujer estuviera con anemia, que es también frecuente durante el embarazo, recordemos que el bebé absorbe todos los alimentos y si la señora no está con minerales, vitaminas o con una buena alimentación podría tener taquicardia, pero también puede tener taquicardias por una enfermedad cardiovascular. Entonces esas sí es muy frecuente, son muy intensas, sí debiera de consultar. Doctor, vamos a hacer una pausa en esta conversación, estamos hablando de la taquicardia. Nosotros de momento retomamos nuestra conversación, estábamos hablando de la taquicardia, lo que puede generar, las consecuencias. Estamos con el doctor Luis Fernando Valerio. Doctor, seguimos hablando de otros casos. Por ejemplo, nos ponen mi madre sufre taquicardias y me han recomendado ejercicios de respiración para, digamos, equilibrarla o controlarlas. ¿Eso realmente es efectivo? Si la taquicardia es consecuencia de ansiedad, de estrés, de preocupaciones cotidianas, estados de meditación, de relajación, yoga, puede ayudar a controlar la taquicardia. Sin embargo, si la taquicardia es producida por una enfermedad o es una arritmia cardíaca alta, esto no va a poder controlarlo el paciente y va a requerir control y tratamiento médico. O sea, ¿cuántas veces debo de tener taquicardia en el caso de cualquiera de nosotros como para decir, bueno, esta taquicardia se sale de lo común y puede estar siendo generada por algo negativo? Sí, cuando es muy intensa, es muy rápida, se siente como si hubiera corrido, pero
como digo, inicia súbitamente, sin aviso, y esta taquicardia va a producir agitación, va a faltarle el aire al paciente, puede acompañarse de dolor de pecho o peor aún, con sensación de inestabilidad, desvanecimiento o hasta desmayo. En esas condiciones no hay ninguna duda que el paciente tiene algo grave. No obstante, si el paciente solo lo que tiene es la palpitación corta, habría que ver cuánto dura. Si son cortitas, es muy frecuente en gente joven que tiene una palpitación de 2, 3 latidos, 4, 5, que se siente como un vacío en el pecho y los obliga a respirar profundo o a toser. Cuando eso sucede y son cortitas, aunque sean varias al día, pues no debería de tener mayor consecuencia. No vamos a darle una pastilla por 3 segundos de taquicardia, pero cuando la taquicardia dura 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, hay gente que le dura 30 minutos o horas. 30 minutos. U horas, esas personas sí ocupan tratamiento inmediatamente. Además que es muy incómodo, doctor. Muy incómodo y le imposibilita el funcionamiento cotidiano. Claro, te incapacita inmediatamente. Totalmente. Ahora, doctor, por ejemplo, el caso de una muchacha de 20 años que nos reporta que ella tuvo soplo en el corazón. Esto se relaciona con las taquicardias porque dice que después de ser tratada, 8 años después, tiene 28 ahora, pero sigue con las taquicardias. Sí, hay algunas arritmias que se producen por soplos, por válvulas que están dañadas, sobre todo la válvula mitral, si está obstruida o si le devuelve sangre, o en algunas condiciones específicas muy frecuentes en mujeres, como se llama el prolapso de la válvula mitral. Esas consecuencias sí pueden dar palpitaciones frecuentes durante el día y algunas son sumamente molestas. Ahora, ¿los niños también pueden padecer de esto o personas muy jóvenes? Sí, claro, inclusive desde el periodo prenatal. En el útero los perinatólogos pueden detectar arritmias con taquicardias en niños cuando nacen o desarrollarse durante su infancia. Hay algunas condiciones que son congénitas y que producen taquicardias intensas y al chiquito siempre hay que hacerle caso. Si el niño dice que le palpita fuerte el corazón, a mí me dicen las abuelas que los cuiden, dice doctor, le da la palpitación y se la ha visto, dice doctor, yo le veo la camisita donde el corazón se le quiere salir, le dura 5 minutos y se le quita. Él llega corriendo, estaba jugando y llega a buscarme. Sí hay que prestarle atención. Ahora, ¿y por qué tan jovencitos? Porque digamos uno dice, bueno, cuando uno está más adulto ya empieza la máquina, ¿verdad? Pero tan jóvenes. Sí, son alteraciones eléctricas dentro del corazón con que ya nacieron, digámoslo así, que hace cortocircuito y entonces se producen las palpitaciones intensas y pueden presentarse desde niños. Muchas veces les diagnosticamos en la adolescencia, en la juventud o de adultos y siempre nos cuentan, doctor, ahora que usted me dice, desde niño yo siempre he padecido de esas taquicardias. Ahora, ¿en qué señales? Si le pudiéramos hablar a los padres de familia que están aquí en casa, ¿verdad? Sobre todo las mamás que están ahí atentas, a mi chiquito que además de que me diga, ¿verdad? Ay no, el corazoncito, porque ellos lo van a explicar a su manera. ¿Qué otras señales, doctor? Sí, generalmente el niño que está jugando normalmente está corriendo, haciendo sus cositas y de un momento a otro se detiene, para y se queda quietecito. Comienza así a respirar profundo o puede estar tosiendo, o si el niño se pone pálido, deja de jugar, de conversar, se pone pálido, o peor aún si se desmaya. Algunas señales de alerta es que el niño tenga taquicardias y que si en la familia ha existido historia de muerte súbita en algunas de las personas jóvenes, generalmente menores de 40 años. Si alguien en la familia murió súbitamente sin ninguna razón aparente y nuestro hijo o nieto tiene taquicardias, deberíamos de revisarlo. Hay que ponerle cuidado. Ahora, ¿qué pasa con las personas alérgicas y asmáticas? ¿Pudiéramos pensar que pueden padecer más de taquicardia? Sí, el problema con el asmático puede ser que cuando le tenga una crisis de asma muy severa, le falta oxígeno y la falta de oxígeno va a obligar que el corazón trabaje más rápido y producir la taquicardia. Pero también muchos de los tratamientos que se usan para dilatar los bronquios, sobre todo, ¿verdad? Todos estos aparatitos hacen que los chiquillos tengan más palpitaciones. Si el paciente es sano, si el niño es sano o los muchachas son sanos, no habría mayor problema y si no se produce una taquicardia intensa. Cuando hay algún problema en el corazón, existen otros tipos de medicamentos también inhalados, broncodilatadores, que evitan esas taquicardias. Que se agite, uno lo llama, bueno, como que se agitan, ¿verdad? Tremendamente. Entonces sí podemos, si eso se está presentando, podemos comentarlo al doctor para que le cambie el medicamento. Claro, el neumólogo o el cardiólogo le puede cambiar el tratamiento inmediatamente. Pueden haber otras alternativas. Ahora, doctor, por ejemplo, otro caso que dice, tengo 49 años y le han detectado extrasistole ventricular izquierda. ¿Me recomienda la colocación de un marcapasos desfibrilador? Desfibrilador, exacto. Desfibrilador, sí.
Bueno, eso hay que evaluarlo. Si se lo el marcapaso desfibrilador o desfibrilador automático implantable son estas cositas que hemos visto en las películas cuando alguien tiene un paro cardíaco, le damos las paletas sobre el pecho y ¡pa! Y el paciente regresa. Esa es la taquicardia, la parte baja. Esa puede ser letal inclusive. Cuando se detecta que el paciente tiene tiene ese tipo de taquicardias y tiene asociado una falla en el corazón que haya sido provocada por un infarto o por una miocardiopatía dilatada y el corazón está débil, ahí recomendamos la colocación del aparato. Es un aparato que se coloca dentro del cuerpo como un marcapaso, los cables van al corazón y detecta, en el caso que el paciente tuviera una taquicardia, la maquinita sola detecta taquicardia y produce la descarga. El paciente ya hoy día con los equipos modernos ni la siente. Si se lo recomendaron, si fue después de un análisis con ecocardiogramas, cateterismos y demás, obviamente es necesario que se lo coloque. Ahora, ¿qué pasa, doctor, en el caso? Porque hay una amiga que nos escribe, nos está comentando que ella se levanta casi que a diario, ¿verdad? Como demasiado exaltada, es hipertensa, además cabe señalar, exaltada y con el corazón latiendo demasiado. ¿Esto le puede provocar alguna situación complicada? Sí, ahí generalmente esta relación del despertar con sensación de susto, con palpitaciones agitada, y agitada, sí, hasta con un poquito de dolor de cabeza, eso probablemente es la causa de hipertensión del despertar. El paciente se despierta con la presión alta. Pero en esos casos se debe hacerse un estudio de la presión para readecuar el tratamiento. Entonces, el momento que abre los ojos y se despierta, la presión se eleva y el paciente siente palpitación y malestar general. ¿Y qué pasa? Porque hay otro caso, un caballero de 50 años nos escribe y nos dice que cuando él se acuesta, ¿verdad? Ya a la hora del reposo, más bien empieza a sentir la taquicardia y le da tos. Sí. Probablemente donde la percibe más es cuando se acuesta. La tos sí es consecuencia de la taquicardia. Es un instinto que tenemos, que apenas sentimos ese vacío, esa palpitación fuerte, nos obliga a toser. Y la otra es que el corazón esté un poquito débil y a la hora de acostarse totalmente plano, se afecta un poquito, el corazón se acelera y los pulmones se recargan con un poquito de líquido y lo obliga a toser o a respirar más fuerte. En ese caso, el paciente requiere revisión y hacerse al menos un electrocardiograma. Ahora, ¿qué pasa, doctor, con otro caso, por ejemplo, que nos comenta otra amiga televidente? Es que ella sufre y padece de mucha ansiedad, inclusive ataques de pánico, pero se ha hecho electrocardiograma, se ha hecho los exámenes y todo reporta normal. Sí, cuando son los ataques de pánico, existe una taquicardia asociada por la ansiedad. Y probablemente no vamos a encontrar nada cuando la paciente no esté en el ataque de pánico. Luego, el número de latidos cardíacos en un ataque de pánico es menor que el de una arritmia cardíaca. O sea, digamos que en esos cuadros de ansiedad o en esos cuadros o las personas que están, digamos, días muy estresadas y de repente tienen esos momentos, ahí esa taquicardia no nos debería de alarmar. No, y ahí, por ejemplo, el caso de ansiedad que estaba mencionando Patricia, ahí el paciente se asusta porque no sabe qué es primero, disculpen el término popular, si el huevo o la gallina. Fue primero la taquicardia que me provocó la ansiedad. Eso puede suceder con una taquicardia de verdad, que uno tenga una arritmia. Claro. Y si no siente una arritmia, pues se va a poner angustiado. O la otra que fue que tuve un ataque de pánico, me angustié y eso me provocó la taquicardia. Hay que identificarla. A veces es un poquito difícil y en esos casos ocupamos colocar un aparato de monitoreo de corazón de 24 horas, que llamamos un Holter, y ahí podemos grabar. En el momento que el paciente le da la crisis, podemos grabar qué le pasa. Porque es otro problema. El paciente se queja de la palpitación, llega a consultar cuando no tiene palpitación, le hacemos el electrocardiograma, lo examinamos, le decimos no tiene nada, el electro está perfecto, puede irse. Y saliendo de la oficina, le puede dar la palpitación. Se devuelve, se le quitó, no le encontramos nada. Ay, qué difícil, muy doctor. Difícil, a veces se vuelve muy difícil y para el paciente se vuelve frustrante. Porque el paciente dice, bueno, es que estoy loco, lo estoy inventando, ¿qué es? Bueno, cuando le colocamos estos monitoreos de 24 horas o le hacemos otros estudios, podemos identificar realmente qué es lo que tiene el paciente. Ese es el Holter. El Holter. Ahora, doctor, por ejemplo, nos reportan otro caso de un niño de 12 años que tiene ese corazón agitado, ¿verdad? Y entonces dice que él hace ejercicio, por ejemplo, y la mamá dice es que se le ve que el corazón, o sea, le late hasta a través de la camisa y empieza a sudar exageradamente los piececitos, las manos, todo. Sí, es un caso que debe revisarse. Si nada más sucede con el ejercicio,
probablemente nosotros le vamos a realizar una pequeña prueba de esfuerzo, aunque sea un niño, para intentar con el ejercicio provocarle la taquicardia y poder identificar qué tipo de taquicardia, porque dependiendo del tipo va a ser el tratamiento diferente. Es que qué cosa, pero las madres evidentemente nos preocupamos ante situaciones de este tipo y cuando vemos a los chiquillos que se agitan de esa manera exagerada, pudiéramos decirlo, y más donde se suma también como un sudor frío. Uno dice, ¿será que le está bajando la presión, que se le está descontrolando algo? Sí, es que la taquicardia baja la presión cuando es muy rápido. Vamos a ver, el corazón bombea la sangre. Una vez que bombeó, se relaja para llenarse nuevamente. Pero cuando el corazón va tan rápido, el corazón expulsa la sangre y cuando debe de llenarse, lo obliga a expulsar otra vez. Entonces la cantidad de sangre que está saliendo por minuto se reduce. Eso produce la palidez de los niños o de la persona adulta que lo sufra y el desvanecimiento, inclusive la pérdida de la conciencia. Ok, ahora doctor, una pequeña de 1 año y 6 meses que le detectaron un soplo en el corazón, pero ya digamos le dieron de alta, pero la madre dice que bueno, ella está arrancando a caminar, tiene 1 año y 6 meses y siente que se agita demasiado. Ok, en este caso pues ya está revisada, gracias a Dios, está muy bien, uno no debería de pensar que tiene cardiopatía, pero si se mantiene con agitación o la mamá le ve el corazoncito que le palpita demasiado, que no dude en volver a consultar y revisar, porque esas taquicardias son intermitentes y puede ser que no aparezcan en la primera infancia, antes del año de edad, y después puede estar apareciendo. Ahora, otras personas reportan, por ejemplo, que les empieza un dolor en el pecho, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, me voy a ir a recostar, pero para descansar y nivelarme, pero lo que surge es un mareo, como un descontrol. ¿Esto puede ser indicador de algo, doctor? Sí, ese dolor de pecho, pues avisando que el corazón esté con alguna molestia. Y si se marea, probablemente el corazón puede estar... Hay gente que nosotros examinamos en el electrocardiograma y tiene la taquicardia, corazón de 140, 150 latidos por minuto, y le preguntamos, mira, aquí estamos descubriendo que a tal hora usted tuvo, ¿qué sintió usted? Dice, no, yo no sentí nada. Pues no sentí las palpitaciones, no. Hay gente que no las percibe. Hay gente que no las percibe. Algunos son muy sensibles que hasta un latido extra lo sienten y los asusta. Mientras que otros tienen taquicardias y no perciben absolutamente nada. Pero sí le provoca sensación de desvanecimiento y dolor de pecho. Sí, ahí sí hay el alto riesgo de que el paciente sufra de una cardiopatía. Ahora, en el caso de los requete, hiper, duper, yo no sé ni cómo llamarlo, estresados, porque la verdad es que ahora creo que todos tenemos un grado de estrés, ¿verdad, doctor? Pero los que están en el otro extremo y que realmente esto le genera como esa ansiedad y el corazón funcionando así, ¿esto puede provocarle esto puede provocar taquicardia y la taquicardia algo más? Sí, la persona que está bajo estrés, lo que significa es que está trabajando esforzado, trabajando o resolviendo problemas, esforzándose más allá de sus capacidades. Y si eso es cotidiano, persistente, habitual, esto puede provocar una descarga de hormonas que va a producir la taquicardia. Esa taquicardia en sí no es peligrosa, pero si el paciente sí tuviera algo, la taquicardia del estrés no provoca nada. Bueno, pero si el paciente ya tiene alguna enfermedad, tiene una obstrucción en la arteria coronaria, es hipertenso, es diabético, tiene el colesterol alto o fuma... O sea, si tiene un factor de riesgo... Eso puede precipitar un problema cardíaco, una arritmia, un infarto o alguna otra complicación. Ok, bebidas energéticas, doctor, la gente que suele tomarlas y de repente tan, ¿es por las bebidas o es que tiene una condición? Generalmente es por las bebidas. Esas bebidas se llaman energéticas, pero no son energéticas, no nos están dando energía, están liberando la energía que nosotros tenemos. Entonces esto va a provocar liberación de muchas hormonas, taquicardias, inclusive hipertensión arterial. No, si la persona siente taquicardias o se le sube la presión, no es recomendable que las tome. Bien, doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Esperamos pues que les sirva a todos, así que no descarten los problemas de la taquicardia. Que pase un feliz día, doctor. Igual, muy